Una vez más, buenos días a todos. Good morning to everyone. Ya hemos cantado, ya hemos orado en nuestra comunión con Dios. Vamos a disponer de estos minutos para ahora escuchar lo que en base a las lecturas que hemos tenido, escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en este domingo. Pienso que una de las cosas, una de las capacidades con que cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios es la capacidad de poder adaptarnos a las circunstancias que nos vienen a lo largo de la vida, sea por motivos de enfermedad, sea por motivos de contingencias, uh, como lo que estuvimos padeciendo en esta semana. Dios nos ha dado la capacidad para que cada uno se adapte, se transforme en tal manera de que podamos responder a los retos que nos vienen en esta vida. Bástenos recordar lo que platicábamos hace un rato antes de iniciar el culto. Esta semana, pues, tuvimos una temporada de frío bastante intensa, que algunos no tuvimos luz, como en el caso nuestro, por 60 horas y por 24 horas no tuvimos agua. Y luego, pues cuando regresó el agua, se rompieron dos líneas del agua en la parte exterior de la casa. Y luego, pues por cuestiones de provisión de alimento, a falta de gasolina, tuvimos problemas para poder conseguir lo que teníamos que conseguir. Sin embargo, tenemos esa capacidad de adaptarnos, de ajustarnos a las circunstancias que a cada uno nos vienen en la vida. Y por ello debemos ser agradecidos con Dios, porque nos crió en tal manera que podemos sobrevivir, podemos luchar, podemos buscar soluciones a las diferentes situaciones que nos vienen en la vida. Recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos, después de haber salido de Egipto, guiados por Moisés, pues entraron a las arenas del desierto. Y no pasaron muchos días en que empezó también a faltarles la provisión de comida. No pasaron muchos días en que faltó el agua y se empezaron a quejar. Sin embargo, Dios les dio finalmente a través de Moisés la capacidad para poder superar esa prueba. Y mis hermanos, si a nosotros nos tocó una semana de contingencia, al pueblo judío le tocaron 40 años en que tuvieron que luchar. Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Dios les proveyó hasta que pudieron entrar a la tierra prometida. Quizá en este momento usted se pregunte, ¿cuál es el mensaje que el pastor nos quiere dejar en esta hora? Bueno, pues ya son 11 meses pasaditos que no hemos podido tener nuestros servicios de adoración en el templo debido a la contingencia. Son 11 meses, sin embargo, que Dios nos ha dado la capacidad para adaptarnos a las circunstancias, para luchar y hacer algo. Y no porque no tengamos esta opción en este momento de ir al templo, dejemos de tener comunión con Él. La meditación de esta mañana pues tiene como propósito el que tú y yo nos demos cuenta de que a falta de un recurso o de un medio, Dios provee otros medios y que si nosotros ponemos de nuestra parte, podemos, como lo hemos hecho hasta ahora, continuar en comunión con Dios. Si no en el templo, lo podemos hacer en las casas y por los medios que Dios nos da. El caso es que si Dios nos da esta capacidad, debemos usarla para que nuestra comunión permanezca con Él
y con los hermanos. Vamos pues con este pensamiento a compartir los pasajes que hemos leído. Para los judíos del Antiguo Testamento, aún para en el tiempo del Nuevo Testamento de alguna manera, el templo tuvo un significado muy especial y era porque Dios les había ordenado que edificaran un lugar que fuera diferente a los demás para que se congregaran en adoración con Él. Sí, para los judíos el templo era de vital importancia. Estuvieran en donde ellos estuvieran, buscaban en lo posible visitar ese templo en Jerusalén con el propósito de alabar su nombre. El templo pues significaba comunión con Dios y comunión con los hermanos. La adoración al principio, después de haber tenido un tabernáculo de reunión durante los años del desierto, la adoración se hizo en el templo de Jerusalén. Y allá, aquel lugar era para adoración y convivencia. Pero todo giraba alrededor del templo. La adoración era templocéntrica, es decir, la vida de los judíos estuvieran en temporadas de cosecha, de siembra, estuvieran en temporadas diversas, todo giraba alrededor del templo. Y por eso es que salmos como este, el 122, les permitían a ellos celebrar esa fe con gratitud por lo que tenían. Un templo en Jerusalén para adorar a Dios. Yo me alegré con los que me decían las personas que iban y subían allá hasta donde estaba el templo. Yo me alegro con ellos, los que dicen a la casa de Jehová iremos para tener comunión con Dios y para tener comunión con los hermanos. Por amor a la casa de mi Dios buscaré tu bien. La adoración en el Antiguo Testamento en el templo era para celebrar su fe en un solo Dios, una fe monoteísta. Era una adoración sacrificial, es cierto, pero era lo que Dios les había provisto y lo que Dios esperaba de ellos. Y cuando ellos iban al templo, no era meramente el edificio, pero eran los símbolos que había, fuera en el tabernáculo de reunión o dentro del templo de Jerusalén. Allí había diferentes muebles, diferentes cosas que les representaban, les significaban a ellos la misma presencia de Dios entre ellos. Y si alguna persona por algún motivo no podía ir al templo en Jerusalén, la costumbre judía es que llegado el sábado, su día de reunión, ellos allí en su casa se ponían a hacer oración, pero dando cara hacia Jerusalén, dando cara hacia donde estaba el templo, porque era su convicción que ahí es donde estaba Dios y querían estar seguros de poder sentir su presencia. Adoración y convivencia templocéntrica es el testimonio que nos da la Biblia con respecto a aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vinieron otros tiempos. Después de que David y Salomón llevaron al pueblo judío a años de gloria, años de prosperidad, hermanos, se apartaron de Dios. Como pueblo empezaron a hacer otros tratos económicos con otros países, inclusive empezaron a caer en la idolatría de las religiones de aquellas naciones. Por lo tanto, vinieron tiempos de dificultad para ellos como pueblo apartado por Dios. Vinieron tiempos difíciles y el pueblo judío se dividió en dos y esto los debilitó en
gran parte. Y primero vinieron los asirios y conquistaron Samaria y doblegaron al pueblo judío en la parte norte y posteriormente llegaron a Jerusalén de Babilonia, les quemaron el templo, les destruyeron la muralla que los protegía, les hicieron grandes daños, ¿sí? Y el pueblo empezó entonces a desarrollar una nueva idea. Como ya no tenían un templo físico que los podía congregar, entonces ellos mismos y Dios les iluminó para que buscaran una alternativa. Y la alternativa se llamó adoración sinagogal. ¿Qué era una sinagoga? Era un lugar en donde, aunque no estuvieran en Jerusalén o en Judea, los judíos, si les tocaba estar en Babilonia o les tocó ir a otro lugar, en cada una de estas ciudades donde había 10 familias judías, ahí se edificaba una sinagoga, que era un lugar para celebrar su fe. Ya entonces la idea no fue templocéntrica, la adoración y la convivencia, sino ahora pasó a ser bibliocéntrica. Lo que los unía eran las escrituras, aunque no estuvieran dentro del templo, donde estuvieran, los seguía uniendo la misma fe en las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales ellos enseñaban a sus hijos. Ahí a partir del siglo VI antes de Cristo, cuando ya no existía un templo, ellos buscaron pues una adaptarse a esa condición nueva y ahí es cuando edificaron todas estas lugares de reunión llamados sinagogas. Es el tiempo de Esdras, de Nehemías, en que vinieron a Jerusalén nuevamente y empezaron a enseñar la ley ya no solo en hebreo, sino tuvieron que adaptarse y ajustarse a las nuevas condiciones. Las nuevas generaciones ahora hablaban el arameo de Babilonia y Dios proveyó para que se pudiera hacer que el mensaje de Él y la comunión pudiera hacerse en diferentes lugares, en diferentes idiomas, porque lo importante para Dios era de que la comunión permaneciera con Él y de alguna manera también con los hermanos. Esta era una adoración trascendente e inmanente. ¿Qué quieren decir estas palabras? Isaías lo expresa diciendo, yo habito en la altura y la santidad. Es un Dios que habita, vive, está presente más allá de donde está tu casa, más allá en donde tú convives. En la altura y en la santidad quiere decir en todo lugar, apartado para su servicio, pero también dice, así como habito en la altura, soy un Dios trascendente, también yo existo, dice Dios, en el corazón del hombre, con el propósito de vivificarlo. Este mensaje que dio Isaías, que fue ratificado después por otros profetas, los iba preparando a ellos para que entendieran que si no había un templo físico en un momento dado, podían seguir teniendo comunión con Dios a través de las escrituras en lugares más pequeños como en las sinagogas para adoctrinar y para orar al Señor. Vean entonces cómo la idea de tener un templo que sigue siendo básica y importante, cuando tuvieron esa oportunidad, toda su adoración y convivencia fue templocéntrica. Pero vinieron otras circunstancias y su adoración fue ahora bibliocéntrica, es decir, en base a las escrituras, con un Dios que vive en la mente, en el corazón, en el interior de cada persona. Y continuaron los años y la historia nos da testimonio de que en el tiempo de Jesucristo
Él vino a establecer un nuevo reino con nuevas bases. Él vino a decirles que si bien era importante el templo llamado Templo de Herodes que había en Jerusalén para celebrar las tradiciones judías, un día Jesús se presentó en medio de ellos y discutió con los religiosos, con aquellos que decían que solamente el templo era lo importante. Y Jesús pronunció unas palabras que creo yo que deben de hacer eco en tu mente y en tu corazón hoy. Jesús, hablando con los fariseos y los saduceos, les dijo: entiendan que uno mayor que el templo está entre ustedes. Y en otra ocasión les dijo: donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos. Podemos entender la importancia de esta palabra de Jesús. El templo es importante, pero uno mayor que el templo es Jesús, el cual nos puede congregar, aunque sea de dos o tres personas en cualquier otro lugar. El hombre se ha ido adaptando a través de la historia conforme las circunstancias se vienen presentando. Y eso es lo que yo entresaco como un valor en base a esta escritura. Jesús dijo: uno mayor que el templo está entre ustedes. Y si ustedes me invocan, aunque sean dos o tres, yo prometo estar en medio de ustedes. La adoración entonces ahora pasó a ser cristocéntrica y comunitaria. Cristocéntrica porque la idea del culto era para dar gloria a Dios por Jesús, por lo que Él es, por lo que Él hacía por cada uno de nosotros. La adoración se transformó en comunitaria porque era en cualquier lugar público, en las casas donde ellos se podían congregar y estaba el mismo Dios y la misma presencia y poder y gracia de nuestro Señor, aunque no fuera en el templo. En tiempos de Cristo, ni en el templo, ni en las sinagogas. Jesús se reunió una ocasión en las sinagogas y en una sinagoga, perdón, y lo único que recibió fue el rechazo de los judíos y lo corrieron literalmente de aquel lugar. Jesús fue al templo de Jerusalén durante esos 3 años algunas veces, pero una de ellas destacamos. El día que fue a estar en el templo fue para amonestar a aquellas personas que dirigían pues la adoración, porque habían hecho del templo un negocio que les redituaba ganancias solamente a algunos, explotando a las gentes. Jesús habló en aquel tiempo y nos habla a nosotros hoy. El templo es importante. Esperamos en Dios que pronto podamos disfrutar de su presencia como hemos estado acostumbrados por años. Sin embargo, mis hermanos, también está en cualquier otro lugar, porque lo más importante es tu relación no con el edificio o en el edificio, sino tu relación con Dios, con Jesús, porque Él prometió: donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos. La misma bendición, el mismo compañerismo entre tú y la Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, también se puede dar en, aunque sea en forma temporal, mientras Dios nos permite, pues, volver a disfrutar de la casa de adoración que tenemos. Uno mayor que el templo está aquí. Y si se congregan en cualquier otro lugar, sea en sus casas o en un lugar público, allí prometo estar yo en medio de ellos. La adoración dejó de ser en sábado y vino a ser en domingo a partir del tiempo apostólico. ¿Para qué? Para celebrar la resurrección de Cristo
y por ello es que empezó a hacerse el primer día de la semana. Hermanos, en la historia de la iglesia presbiteriana mexicana de Brownsville, hay un evento que ya hemos compartido y lo voy a recordar. Hace aproximadamente 102 años que hubo una pandemia, hubo una enfermedad que afectó en todo el mundo. Esto provocó que en 1918, según lo dicen los libros de la iglesia, el templo estuvo cerrado para proteger la salud de la congregación. Estuvo cerrado durante todo un año. Esto sucedió durante el pastorado de un misionero llamado William Ross, quien deja testimonio que no podían reunirse allí, pero no por ello dejaron de tener comunión con Dios. 100 años después, usted y yo estamos pasando por tiempos similares por esta pandemia. Y si bien no lo hemos podido reunirnos en el templo, lo hemos hecho a través de los medios que Dios nos da en las casas. Y esto tiene el mismo valor y la misma importancia delante de Dios, porque lo que Él busca es que nos congreguemos en las maneras como podamos. Dice Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en muy diferentes lugares, ahora nos ha hablado por el Hijo. Destaco la frase, Dios nos ha hablado en muy diferentes maneras, de acuerdo a las circunstancias de cada época en que nos ha tocado vivir. Pero algo aún más importante que yo creo irrelevante para nuestro día, lo provee una escritura del apóstol Pedro. Y yo quisiera llamar su atención en este momento para que pongan atención y atesoren el valor del mensaje de esta porción de la escritura. Es Pedro, el apóstol. Es Pedro el que está hablando a una comunidad de cristianos que estaban dispersos alrededor de las naciones del Mediterráneo. Es un Pedro que está hablando a toda la gente, no en un templo, pero en sus propias casas. Y para mantenerlos reunidos, Dios inspiró a Pedro para que dijera estas palabras. Escúchelas, analícelas con su mente, recíbalas en su corazón. ¿Qué dice Pedro a la Iglesia Universal? Dice, ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesús. ¿Qué quiere decir esta escritura? Dios nos ve a cada uno de nosotros como piedras encendidas por el Espíritu Santo, estés en el lugar donde estés, sea en tu casa, en tu trabajo. Tú eres una piedra encendida para que te conviertas junto con otras piedras que están encendidas en una casa espiritual. Pedro hablaba a gente que estaba en Asia Menor, como también en Grecia, como también en Roma, como también en Palestina. Estaban en muy diversos lugares. Sin embargo, a todos por igual les llama piedras vivas, que cuando están en comunión unas con otras, forman una casa espiritual para rendirle culto al Señor. Para mí esto significa, de alguna manera, que la adoración a Dios, aunque no pueda ser en el templo, temporalmente está siendo una adoración de iglesia virtual. Y ese es el punto que quiero destacar en esta mañana. Tiene el mismo valor, la misma importancia, recibimos la misma gracia y poder de Dios por medio de su Espíritu, porque tú eres una piedra viva
Y yo que estoy a 30 millas de ti, soy una piedra viva. Y el que nos escucha en San Antonio es una piedra viva, como el que nos escucha en Austin o en Matamoros o en Cuernavaca o en otros lugares, Houston, que hay personas que nos siguen durante estos servicios en Harlingen. Donde tú estás eres piedra viva, pero Jesús está contigo, está conmigo, y en comunión con Jesús, aunque estemos separados físicamente, formamos una casa espiritual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales, quiere decir con el propósito de cantar, de orar, de escuchar la palabra a través de Jesús. Te das pues cuenta de la importancia que tiene entrar a los servicios de domingo que tenemos, aunque sea en forma virtual. Dios así lo está permitiendo y nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a esas circunstancias. Y aún más importante, el de estar unidos. Tú y yo sabemos lo que significa tener una cadena de oración. Hay personas que hoy por hoy, durante la semana, a la misma hora, el mismo día, se unen, aunque cada quien esté en un lugar diferente. Sin embargo, como piedras encendidas por el Espíritu, podemos en ese momento transformarnos en una casa espiritual. Qué bendición la que Dios nos da. Si en los tiempos del Antiguo Testamento la adoración fue templocéntrica y todo giraba alrededor del templo, aún la convivencia. Y posteriormente en los tiempos de esclavitud y del destierro, la adoración fue bibliocéntrica alrededor de la escritura. Y en el tiempo de Cristo, la adoración para los cristianos fue cristocéntrica, aunque estuvieran en diferentes lugares. Nos está tocando vivir una época temporal, insisto, pero no de menos valor, en que estamos teniendo una oración eclesial, porque la iglesia es la gente, no el edificio. Estamos teniendo una oración eclesial virtual. Gracias demos a Dios por la tecnología. Gracias demos a Dios porque en forma virtual podemos reunirnos. Pablo dice que no sabes tú que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Si tú en donde estás y yo en donde estoy, en las condiciones en que estemos, nos reunimos como casa espiritual el domingo para ofrecer sacrificios espirituales a través de Jesús. Si no lo podemos hacer en el templo, pero en los hogares o en el lugar donde te toque esté, mi hermano, estamos teniendo adoración eclesial virtual y por ello debemos ser agradecidos y debemos entenderlo y aceptarlo y no quitándole de ninguna manera importancia al templo, porque nuestra oración y nuestro deseo es poder congregarnos conforme lo permitan las circunstancias para volver a tener comunión con Él en ese templo que en lo particular, en esa congregación, en ese lugar, ahí en Brownsville o en tu templo al que tú asistas, habremos de tener esta opción que Dios nos dé. Pero mientras tanto, Dios se complace de que tú y yo digamos, cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, por amor a Dios, a Jesús, por amor de mis hermanos en la fe diré yo, la paz sea contigo, y por amor a ese lugar que apartamos, que es el templo, vamos a buscar el bien los unos con los otros. Adoración y convivencia templocéntrica,
adoración trascendente e inmanente, adoración cristocéntrica y comunitaria, adoración eclesial o virtual. Nos toca vivir esta época, vamos recibiendo la gracia de Dios mientras nos permita hacerlo en la manera en como lo estamos haciendo hoy en día, y que nuestra oración sea el poder regresar a nuestro templo, pero sabiendo que uno mayor que el templo está en ti y en mí. Se llama Jesús. Y donde dos o tres con tu propia familia o con hermanos estén congregados, aunque no estén en el mismo lugar, allí Dios a través de Jesús ha prometido estar con nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús. Si alguno abriere la puerta de su casa, si alguno abriere la puerta de su teléfono o de su laptop, Dios ha prometido estar con nosotros, cenar, comer con nosotros, convivir con nosotros. Qué bendición la de tener a un Dios trascendente e inmanente que vive en la eternidad, que vive en las alturas, pero que también vive en el corazón de cada creyente, de cada piedra viva, para vivificarlo. No estás solo, jamás estaremos solos. La presencia de Dios nos acompañará hoy y siempre. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.